Buenas tardes, mi nombre es Javier Rojas. Como decía Romy, estoy de coordinador hoy día de lo que es la segunda versión del programa Mi Taxi Eléctrico y también estoy liderando la primera versión del programa Mi Taxi Eléctrico cuando partió el año 2021. Hoy día les vengo a contar un poco del programa y los principales aprendizajes que tuvimos en la primera versión de esta iniciativa. Comentarles un poco lo que vamos a hablar hoy día. Primero les voy a contar qué es la Agencia de Sostenibilidad Energética que implementamos este programa. Después les voy a contar sobre lo que es el programa Mi Taxi Eléctrico. Voy a hablarles un poquito de los beneficiarios y algunos aprendizajes que tuvimos de ellos en la implementación del programa. Y finalmente vamos a hablar de los principales resultados del monitoreo que hicimos de estos autos y contarles en qué está hoy día el programa que estamos llamando Mi Taxi Eléctrico 2.0. Primero contarles qué es la agencia. Entonces somos una organización que, como dice ahí, depende del Ministerio de Energía. Somos el brazo implementador del Ministerio, estamos creando la misma ley que crea el Ministerio de Energía y nuestra misión es promover, fortalecer y consolidar el uso sostenible de la energía en sus distintas áreas. Como bien les mencionaba, somos el brazo implementador y finalmente lo que hacemos es implementar las políticas públicas, implementar proyectos que vayan en línea con las políticas públicas que define el Ministerio. Ya dicho eso, contarles un poco lo que es el programa Mi Taxi Eléctrico. Esto, bueno, es una iniciativa que ya va en su segunda versión. Les voy a contar un poco lo que fue la primera versión. Y fue un programa que buscaba gatillar el recambio de 50 taxis básicos a combustión interna por vehículos eléctricos en la ciudad de Santiago. El objetivo era desencadenar la opción de la electromovilidad en flotas de alto recorrido, particularmente en el segmento de taxis básicos, considerando que son vehículos que generan más de 50.000 kilómetros al año, donde la electromovilidad ya empieza a ser rentable. Y en su primera oportunidad consideró una inversión cercana a los 600 millones de pesos exclusivamente en beneficios para los dueños de taxis básicos que postularan al programa. Los beneficios que consideró el programa ya nos asociamos primero que todo a la adquisición del vehículo. En esa primera versión contamos con un único proveedor de vehículos eléctricos, lo que nos permitió contar con un precio preferencial por la compra de los vehículos. Y se entregaban hasta 8 millones de cofinanciamiento en la compra. ¿Ya? Al momento en que la persona pagaba el auto, se descontaba el monto que se le entregaba de cofinanciamiento del beneficiario. Junto con lo anterior, se consideró la entrega y la instalación de un cargador residencial instalado, energizado a costo cero para el beneficiario, que permitiera, que asegurara finalmente su operación. Y en esa primera oportunidad también hicimos un monitoreo de los vehículos, se instalaron dispositivos de monitoreo a través de la webcam del vehículo que nos permitía extraer datos y entender un poco cómo se comportaban, cómo se estaban comportando, cómo se han comportado estos vehículos durante la operación. Dado que contamos con un proveedor único, trabajamos en la primera oportunidad con BID, el modelo de 5 que se ve ahí en la foto, cuenta con una batería de 60,5 kWh de energía y un rendimiento homologado por el 3C de 5,4 km por kWh, lo que le da una autonomía de 326,7 km. Cuenta con un único conector en corriente alterna, tipo Bosch Meneques. El vehículo acepta hasta el día de hoy una potencia de carga de hasta 40 kW en corriente alterna. Con respecto a lo que es el cargador, trabajamos con Copec Voltex. Ahí en la foto se alcanza a ver, es un equipo pequeño, ya de 7,4 kW, un cargador marca Wallbox Pulsar Plus en corriente alterna. Y en esta oportunidad trabajamos con un conector incorporado tipo 2 Meneque y considera un protocolo de comunicación OCPP 1.6. Con respecto a lo que es el programa, cómo operó el programa en esta primera versión, lo primero que hicimos, bueno, la Agencia de Sostenibilidad Energética, junto con el Ministerio de Energía, realizó un concurso público a los proveedores de vehículos y, como les mencionaba, se seleccionó un único proveedor que nos hizo, que finalmente lo que buscaba era, al contar con un único proveedor, lo que buscábamos era poder contar con un precio especial o un precio de escala finalmente por la compra de 50 vehículos. Una vez que ya teníamos el vehículo seleccionado, lo que se hizo fue abrir la postulación a los taxistas que pudieran postular, aquellos taxistas que daban cumplimiento a los requerimientos administrativos, técnicos y financieros, podían optar a ser seleccionados finalmente y quedar listos para la compra, para que pudiéramos generar esta compra en grupo. Nos tomó cerca de 6 meses
juntar a estos 50 taxistas. Principalmente lo que más nos retrasó fue la situación de COVID que existió, donde tuvimos un periodo de cuarentena, los dueños o los postulantes no podían salir a trabajar, por ende nos tomó harto tiempo poder encontrar a las personas que estuvieran dispuestas en ese contexto a generar el recambio de su vehículo. Una vez que juntamos a los 50 seleccionados del programa, se da inicio a la notificación del proveedor. Dado que teníamos que asegurar la compra de los 50 vehículos, necesitábamos primero encontrar a las 50 personas que estuvieran dispuestas a hacerlo para que todos pudieran comprarlo al mismo tiempo. Una vez que se dio inicio a la compra, los 50 adjudicados iniciaron el pago del vehículo. En general se demoraron cerca de 11 días en tener su vehículo entregado desde la empresa una vez que pagaron. Y con el vehículo ya pagado, nosotros damos o notificábamos al proveedor de infraestructura de carga para que diera inicio a lo que es la instalación del cargador o el sistema de alimentación del vehículo eléctrico. El tiempo que nos tomó aproximadamente por instalación fue cerca de 100 días. Estos plazos que pueden llegar a ser de 100 días pueden ser bastante largos, sin embargo, gran parte de ese proceso termina siendo trámite administrativo. Lo que es la instalación se puede realizar en 1 o 2 semanas aproximadamente, sin embargo, después hay que entrar a lo que es la declaración, por ejemplo, el TE6 ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también después hacer los trámites con la empresa distribuidora que permitían ya sea ampliar la capacidad de la casa o instalar un nuevo empalme que permitiera energizar el cargador. Una vez finalizado lo que fue la instalación, o los momentos críticos, ya fuera la compra y después la instalación del cargador, se dio inicio a lo que fue la instalación del monitoreo, de los sensores de monitoreo. En general, bueno, trabajamos con la empresa Movia, que hizo un desarrollo específico para lo que fue el programa. Hicimos el descifrado de las variables que iban en la red de comunicación CAN y nos permitió generar indicadores específicos para el programa, poder un poco levantar la información que a nosotros nos interesaba tener de cada uno de estos autos. Nos tomó cerca de 51 días desde que pusimos el primer vehículo a disposición hasta que tuvimos los 50 sensores instalados y el sistema funcionando completamente en los autos. Algunas consideraciones sobre este proceso. Primero que todo, como les mencioné al principio, el cofinanciamiento que se entregaba era de hasta 8 millones de pesos. ¿Por qué era de hasta 8 millones de pesos? Porque el postulante podía elegir el cofinanciamiento que él quería, llegando a este tope de 8 millones. La gracia o el mecanismo lo que tenía era que se iba a poner primero, se iban a priorizar a aquellos postulantes que eligieran un monto menor, con el objetivo de que cada uno finalmente solicitara el monto que efectivamente necesitaba o que lo motivaba a generar el cambio tecnológico. Este cofinanciamiento nosotros lo entregamos directamente al momento de la compra. Por ende, lo que permitía era que, a diferencia, por ejemplo, de otras iniciativas, era que el precio del vehículo se redujera de cara al beneficiario y no tuvieran que pagar el precio completo, sino que tuviera una reducción efectiva del precio al momento del pago. También les mencioné que nosotros hacíamos una revisión administrativa, técnica y financiera de cada uno de los beneficiarios. Lo que era administrativo, principalmente lo que revisamos fue que los postulantes fueran efectivamente taxistas que tuvieran un auto debidamente inscrito en la Seremi de Transporte y que, desde el punto de vista técnico, revisamos que tuvieran las capacidades técnicas para instalar el cargador en la casa, es decir, que tuvieran, por ejemplo, una cometida aérea, que es un tema crítico por lo menos para nosotros, el hecho de no ponerse a romper el piso, que nos puede elevar mucho los costos, y finalmente se medía o se revisaba la capacidad de pago de la persona. Dado que teníamos que generar las 50 compras en el mismo momento, si es que una persona al momento del pago no podía pagar el vehículo, se nos caía un comprador y por ende se nos caía el trato completo. Por ende, se hizo una revisión, se podía demostrar mediante ahorros personales o una preaprobación de un crédito, y además estuvimos trabajando con Banco Estado para que dispusieran un crédito verde, especialmente para los beneficiarios del programa, que consideró una evaluación preferencial o una evaluación más rápida y una tasa reducida en comparación a lo que ofrecía el resto del mercado. Finalmente, el tema de la instalación del cargador, como les mencioné en las diapositivas anteriores, se iniciaba una vez que la persona pagaba el vehículo.
¿Por qué iniciamos la instalación del cargador cuando el vehículo ya estaba apagado? Principalmente porque el momento crítico del programa es cuando la persona paga su auto. Si la persona al momento del pago no tiene el dinero, ya sea por haber tenido una emergencia familiar, haberlo direccionado a otra cosa, etc., si el cargador ya estaba instalado, no podíamos ir a retirarlo o ya hubiésemos gastado los recursos que estaban destinados a ese cargador. Por ende, una vez que la persona pagaba, nosotros ya asegurábamos que la persona, entre comillas, no se iba a echar para atrás, el vehículo ya estaba comprado y nos permitía asegurar que el cargador que instalábamos se iba a materializar finalmente en un beneficio del programa. Ahora me gustaría hablarles un poco de lo que es los beneficiarios, pero para eso me gustaría partir hablándoles de lo que es el costo total de propiedad o el TCO. Este gráfico que se ve aquí es una evaluación del costo total de propiedad. Un segundo. Ahí sí, muchas gracias. Esto es una evaluación del costo total de propiedad del vehículo, es un análisis que está hecho en 4 años, en función de los kilómetros recorridos al año. Lo que muestra finalmente es cuál es el costo total para el propietario del vehículo, y así tanto comprarlo como operarlo durante este periodo de 4 años, dependiendo de cuántos kilómetros recorra al año. La línea gris lo que muestra es el costo total de lo que es el vehículo a combustión interna. La línea amarilla corresponde a un vehículo a combustión diésel, y la línea naranja que se ve arriba corresponde a lo que es un vehículo eléctrico fuera del programa. Cuando quiero decir fuera del programa, quiero decir sin el cofinanciamiento, sin el cargador. Se puede ver que la línea naranja parte efectivamente mucho más arriba porque el vehículo es más caro y hay que considerar lo que es la inversión del cargador, pero a medida que uno aumenta los kilómetros que se recorren al año, el vehículo de combustión, particularmente el de benzina, sube muchísimo más rápido, cruzándose, como se ve ahí, aproximadamente a los 40.000 kilómetros. Eso quiere decir que en el momento en que hicimos este análisis, el vehículo a benzina con 40.000 kilómetros al año, en 4 años de uso, empezaba a costar finalmente más caro para la persona de lo que costaba un vehículo eléctrico. Con el programa, participando en el programa, esta misma evaluación que en la línea naranja se traslada hacia abajo, partiendo desde una inversión mucho más baja y termina siendo económicamente rentable desde el inicio de la operación. Ahora, ¿qué es lo que pasa o por qué, si es que es económicamente rentable hace tanto tiempo, no vemos tantos vehículos eléctricos trabajando como taxi o como colectivo? Principalmente porque en Chile la mayoría de los taxis son manejados por su propio dueño, ¿ya? Y la lógica, esta evaluación económica que nosotros hicimos no es directa para el dueño de un taxista, son personas que viven con flujos diarios, ¿no? Todos los días van juntando plata y se llevan un montón de plata para la casa. Por ende, hacer la evaluación a 4 años, viendo que es una inversión diaria finalmente en la operación, no es directa, ¿ya? La inversión es muchísimo mayor y el riesgo y la incertidumbre que tienen son elevados, ¿ya? Es un vehículo que está andando muchos kilómetros al día, está expuesto a accidentes, a robo, por ende no es tan fácil ver que en 4 años se va a empezar a recuperar la inversión de un vehículo tan caro. Además son un gremio que en general no tienen un mecanismo con el cual demostrar ingresos, ¿ya? En general no tienen contrato. Por ende, es difícil llegar a un banco a pedir un crédito y que lo evalúen al igual que otras personas. Además, si a esto se le suma que las instituciones financieras solamente miran la inversión inicial y no contemplan el aumento de ingresos que va a tener la persona por este vehículo, tampoco se genera una evaluación favorable para ellos. Esto, de hecho, se vio como claramente al momento de la postulación. Este gráfico lo que muestra es la cantidad de postulaciones y el monto solicitado por cada una. Si ustedes se fijan al lado de allá, prácticamente 90 personas de las 142 postulaciones que tuvimos, 90 personas solicitaron el cofinanciamiento máximo, ¿ya? No se generó esta competencia por los cupos que nosotros esperábamos, y hay algunos datos, algunas personas que quizás en algunas jugadas más estratégicas saltaron al monto inmediatamente menor,
y algunas personas que también, una o dos personas que se quedaron montos muchísimo menores. Pero cuando nos vamos a las 50 personas que efectivamente se adjudicaron el beneficio, se puede ver que prácticamente todos se adjudicaron el cofinanciamiento máximo o muy cerca del monto máximo. Con respecto a la forma de pago, les había comentado el tema de Banco Estado, hicimos un tweet, Banco Estado generó un crédito verde para financiar a la gente del programa, y lo que encontramos es que solamente el 20% de los beneficiarios generaron un crédito con Banco Estado o con alguna de las otras instituciones adheridas al programa. 40 personas pagaron el vehículo con sus ahorros personales, ¿ya? De las 50. Solamente 10 personas solicitaron un crédito, de las cuales 9 fueron con Banco Estado y una fue con una financiera automotriz. Lo que nos dice que en general los propietarios de los vehículos tienden a tener liquidez y tienden a tener capacidad de pago. El vehículo en ese entonces llegó a un precio, considerando el cofinanciamiento máximo, se podía vender a cerca de 13 millones de pesos y 40 personas lo pagaron directamente al contado. Con respecto a lo que es el monitoreo, el principal motivo por el cual se hizo esto fue para poder generar reportes tanto de cara a la agencia y al Ministerio de Energía como a los beneficiarios, y que pudiéramos tener datos cuantitativos que nos permitieran medir cuál era el impacto de la iniciativa y si es que efectivamente estaba generando un ahorro o no, y también cómo estaban funcionando los vehículos. Como les mencionaba, lo que hicimos fue instalar sensores CAN sin contacto. Eso nos permitió no interferir con la garantía del vehículo, extraer los datos en bruto, ¿ya? Literalmente salen en binario, y es necesario hacer una decodificación de estos datos para poder transformarlo o poder leerlo como variables entendibles por cualquier persona. La misma empresa de monitoreo con la que trabajamos hizo este descifrado. Es un trabajo que se hace en terreno con el mismo vehículo, se hace andar el vehículo, se van extrayendo los datos y se van interpretando en base a la información que se muestra en el panel o que se puede medir por otros medios. ¿Cuál fue uno de los descubrimientos que tuvimos con respecto al uso de la tecnología gracias a este monitoreo? Primero que todo, los kilómetros recorridos eran menores a los que inicialmente se nos reportaron cuando estábamos diseñando el programa. En un principio siempre se nos dijo que los autos andaban 50.000 o 60.000 kilómetros al año, sin embargo, ya al tenerlos monitoreados, los vehículos que recorrían, que tenían este tipo de recorrido, eran los menos, y en general el kilometraje promedio que tuvieron estos 50 primeros taxis fue de 37.000 kilómetros al año. Dado que no fuimos capaces de medir el resultado, cómo estaban trabajando los taxis antes del programa y compararlo con lo que tuvimos después, no sabemos o no tenemos claridad si es que la gente siempre trabajó 37.000 kilómetros al año o si es que, dado los menores costos de operación y básicamente como el hecho de que podían mantener su sueldo con menos kilómetros, redujeron la operación que tenían inicialmente. Otra cosa que descubrimos es que en promedio cerca del 20% de la carga se realiza en carga pública, ¿ya? Incluso algunas operaciones que son más intensas utilizan cerca del 47% de la carga pública, pero finalmente donde se sostiene la operación del vehículo es en la carga residencial, que termina siendo económicamente lo más económico para ellos en términos de costo. Y finalmente, creo que uno de los datos más importantes que podemos sacar es que aproximadamente los ahorros en combustible son de cerca de 86 pesos por cada kilómetro recorrido, ¿ya? Esto depende mucho de la conducta de manejo del usuario. Cuando no ando con el gráfico hoy, pero cuando uno mira el gráfico en detalle se puede ver una correlación directa entre la cantidad de kilómetros recorridos y el ahorro mensual que se genera. Sin embargo, hay algunos usuarios que, dado que le sacan menor rendimiento al vehículo, gastan más energía y por ende su ahorro es menor. Pero en general la gente o los usuarios nos reportan ahorros entre los 4 y los 5 millones de pesos anuales solamente en términos de combustible, más los ahorros que van asociados a mantenimiento, principalmente asociados a menor cambio de pastillas de freno, no hay cambio de aceite, no hay cambio de filtro de aceite, que generalmente se realiza cada 1 o 2 meses dependiendo de la operación, y por lo menos lo que es el vehículo eléctrico solamente se tiene que hacer la revisión visual, cada cierto tiempo cambia el filtro de polen,
Y eso es básicamente los costos de mantenimiento que considero. Ya en términos de flota, como les mencionaba, fueron 50 vehículos. En un año de operación, desde abril del 2022 hasta abril del 2023, se cargaron cerca de 304 megawatt-hora de energía, lo que equivale a un ahorro de benzina de aproximadamente 160.000 litros por la flota completa. Esto se traduce en 257 toneladas de CO2 ahorradas por la flota y un ahorro entre todos los usuarios, calculamos de manera teórica, de 164 millones de pesos solamente en combustible por la flota completa. ¿En qué estamos hoy día? Estamos desarrollando la segunda versión del programa Mi Taxi Eléctrico. Hoy día se encuentra en desarrollo esta versión del programa y, a diferencia de la anterior, donde trabajamos con un único proveedor de vehículos eléctricos, hoy día estamos tratando de generar un catálogo de vehículos eléctricos donde puedan ingresar varios proveedores y cada usuario pueda elegir el vehículo que más le acomoda. Estamos considerando un cofinanciamiento, aumentamos el cofinanciamiento, dado que los precios de los vehículos después de la pandemia aumentó mucho, y hoy día estamos considerando montos entre los 12 y los 16 millones de pesos, pero ahora está sujeto a la batería del vehículo, a la autonomía precisamente, ya es decir, la capacidad de la batería, del rendimiento que da la autonomía, y en base a eso se calcula la autonomía. Estamos trabajando en las regiones de Valparaíso, la región metropolitana, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén. Hoy día en Biobío los vehículos que están disponibles es el Kia Niro, el Dongfeng S50 y el Ceres E3, que ya están disponibles para su elección dentro del programa. La autonomía, bueno, entre los 311, 291, 233, con distintos montos de cofinanciamiento, y los precios a pagar, bueno, el Kia Niro es el vehículo más caro del programa hoy día, el precio a pagar por el beneficiario es de 23.990.000. El Dongfeng, el más barato que está en el programa, cuesta 10.231.200 pesos de cara al beneficiario, y el CRS3 es un precio a pagar de 16.670.550 pesos. Finalmente, pueden encontrar más información con respecto al programa de taxi eléctrico o a las diferentes iniciativas que generamos en la agencia, entrando a ecomovilidad.cl/publicaciones. Tenemos lecciones aprendidas particularmente a lo que es asociado a infraestructura de carga, y que aprendimos en esta experiencia de instalar 50 cargadores en un periodo muy acotado de tiempo, pero también tenemos temas de análisis de costo, catálogo de proveedores, guías para la infraestructura de carga y buenas prácticas o lecciones que hemos aprendido en la implementación de otros proyectos para poder replicarlas en los proyectos que ustedes quieran. Estas publicaciones son públicas, valga la redundancia, y se pueden descargar directamente en nuestra página. Muchas gracias.